Imagina por un momento que estás viviendo hace más de 2000 años, viviendo en el corazón de Jalisco. Está rodeado de un valle fértil y un lago con una cantidad de agua bastante impresionante para poder abastecer a toda la comunidad. Y esa comunidad ha construido algo bastante único, pirámides circulares. Estas pirámides desafían todo lo que conocemos. Y hoy estoy aquí en Los Huachimontones, uno de los sitios arqueológicos más misteriosos y más impresionantes que tiene México por la singular forma que tienen las pirámides. ¿Están listos para explorar conmigo este lugar y descubrirlo juntos? Pues vamos a darle. Lo primero que te impacta es la vista. Desde este mirador puedes ver todo el valle y cómo todo el lago proveía de vida y de agua para lo que eran todos los cultivos que realizaban en esta zona. Y así es como se ve el mirador. La verdad es bastante impresionante estar aquí y ver todo este paisaje hace imposible no recordar esas imágenes que recrean cómo se hubiera visto el antiguo Tenochtitlan, donde había un lago y alrededor había todo un valle, y es justamente eso mismo: agua, valle, ríos, montañas. Se ve bastante impresionante estar aquí y es una de las cosas, este mirador, el cual yo les recomiendo que vengan cuando estén en esta zona. De hecho, se ve como estar en una postal. El lago, las tonalidades que adquiere conforme le da el sol, la zona del valle, las montañas, cómo a lo lejos se alcanzan a ver montañas todavía un poquito más lejanas, y el azul con el blanco se ve bastante impresionante. Yo les recomiendo que vengan cuando sea temporada de lluvias, o al menos cuando haya llovido recientemente, para que toda esta zona no se vea tan árida y se vea un poquito más verde, se vea un poquito más llena de vida. Pero lo que realmente llama la atención son las formas circulares que tienen estas pirámides. No son como las pirámides que todos conocemos. Estas tienen una forma única, con escalinatas que suben en forma de espiral hacia la cima. Es como si estuvieras en un diseño sacado de otro mundo. Los Huachimontones son el ejemplo perfecto de cómo esta civilización se adaptó y creó algo único. Cada estructura tenía un propósito ceremonial y se cree que aquí realizaban ceremonias al dios del viento. El funcionamiento era bastante sencillo. En la cima de esta pirámide había un asta, y desde esa asta el sacerdote, con una especie de cuerdas, podía volar como una especie de rueda de San Miguel antigua. Y alrededor había todos estos montículos en los cuales había pues comercio, diferentes actividades, vivienda. Y aquí arriba había pequeñas edificaciones en las cuales podía haber casas. Imagina los tambores, imagina la gente, imagina todos los sonidos de la naturaleza que debieron de haber hace más de 2000 años. Y este lugar toma un sentido completamente diferente imaginando todo eso, por toda la energía que debió de haber tenido este lugar, por tantas ceremonias y por tantas cosas culturales que debían de haber hecho y realizado los ecatlanenses. Probablemente tú también te estás preguntando cómo era vivir en este lugar. Y déjame decirte que la civilización que vivió aquí era una sociedad bastante compleja y muy bien organizada. Construyeron todos estos impresionantes edificios que estamos viendo el día de hoy sin la tecnología que tenemos, obviamente, pero con bastante ingenio y con herramientas bastante básicas para los que ellos tenían acceso en ese momento. Además, no solamente era un punto religioso, sino también era un punto para que se reuniera toda la comunidad. Había mercados, había juegos de pelota, había diferentes actividades que hacían que esta cultura se siguiera manteniendo viva y siguiera creciendo, que mucho de su crecimiento se debe al valle fértil que tenían y acceso al agua que tenían justamente a unos cuantos kilómetros de aquí. Los arqueólogos han encontrado evidencias de tumbas, ofrendas y hasta juguetes que nos cuentan cómo vivía la gente. Cada descubrimiento nos acerca a entender un poco más de su forma de vida y de su conexión con el mundo espiritual. Sin lugar a duda, explorar los Huachimontones es como viajar en el tiempo. Este lugar es impresionante no solo por la arquitectura que tiene, sino también por toda la historia y todo el legado que se queda en todas estas piedras que están aquí. Y sin lugar a dudas, es un recordatorio de que México está lleno de tesoros escondidos que vale la pena seguir explorando. Pero bueno, probablemente ustedes también se estén preguntando cómo es que surgió este lugar. Siempre estuvo aquí, pero pues tiene una historia peculiar el cómo fue descubierto. Pues aunque los Huachimontones siempre estuvieron aquí, el descubrimiento de este lugar se le atribuye a Phil Weingt y a su esposa Araceli García, que juntos comenzaron a explorar todo este lugar, y ellos fueron los responsables, los que dieron su vida para poder seguir preservando este lugar. En la década de 1970, ellos realizaron investigaciones en este lugar, los cuales hacían que se mostrara la importancia de todo este valle. Phil dedicó gran parte de su vida a comprender la cultura de este lugar y a mostrar su importancia no solamente al estado, sino también a todo el país. Gracias a su legado, hoy podemos apreciar y aprender de este increíble sitio. Sin lugar a dudas, es importante pensar en cómo esta persona influyó de manera tan positiva al estado y a conocer la cultura de México prehispánico. Sin él, tal vez muchas de estas cosas ni siquiera estarían abiertas al público el día de hoy, o ni siquiera se hubieran intentado restaurar o salvar muchas de las cosas que se encuentran alrededor de todo este valle. De hecho, aún no se ha terminado de explorar toda esta zona. Cuando tú vas recorriendo todo este lugar, si tú excavases, todavía se siguen encontrando piezas arqueológicas que pertenecían a las personas que vivían aquí. Pero bueno, esta siguiente zona en la que nos encontramos es donde se realizaba el juego de pelota. Aquí es donde había un sistema que se ganaba a través de los puntos
y había porteros, los cuales se ponían en cada extremo de la zona y ellos tenían que evitar que tú llegaras a un lado o al otro. Estas zonas servían como si fuesen una especie de gradas. Aquí podían estar todos los espectadores. Y en esta zona central es donde se realizaba el juego. Aquí podemos ver un indígena. Podemos ver a la bola. Dejé justamente esta parte para el final del video porque esta zona es bastante importante para la cultura Teuchitlán. Aquí es donde convergían el sol y donde se ocultaba y donde fluían las corrientes de viento, además de que desde este punto se podía apreciar perfectamente el lago, se podía apreciar perfectamente las montañas y era una zona bastante estratégica para poder tener una visualización bastante completa del lugar. Pero bueno, otra cosa que es recomendable hacer aquí es visitar el museo que tienen. Aquí nos permiten ver una exhibición de cómo son las herramientas que ellos usaban, de cómo eran las ollas que ellos crearon, de cómo eran las casas que ellos tenían. Y a su vez hay un cine adentro, el cual te permite y te explica saber cómo es que eran las casas, cómo es que era la cultura. Te explica un poco más de cómo era el día a día de todas las personas. Además de que te cuentan la historia de que no solamente están aquí, sino que hay en Sinaloa, en Jalisco, en Nayarit. Y pues bueno, es otra visita que yo les recomiendo hacer. Es bastante interesante, es gratuito y pues ya está incluido junto con su entrada. Pero bueno, aquí en la base de la pirámide yo me despido. Espero te haya gustado conocer un poquito más sobre esta cultura. Una zona arqueológica que probablemente no es la más conocida, pero sin lugar a dudas es una de las que tiene una forma bastante peculiar. Algo que todos deberíamos ver si tenemos la fortuna de vivir cerca de aquí. Vamos a seguir explorando más lugares, no solamente de Jalisco, de Nayarit, sino también de todo México. Apreciaría mucho si me sigues, si te suscribes, si dejas un comentario, qué fue lo que más te gustó, si vendrías a conocer este lugar y nos vemos pronto.